Buenas noches tengan todos ustedes. Una vez más es un gusto y un placer estar en sus hogares, en donde ustedes se encuentren. Y el día de hoy está conmigo el misionero James. Qué bueno, James, que estés con nosotros. Dios te bendiga. Buenas noches. Mucho gusto, pastor. Muy buenas noches. Es un gusto estar aquí con usted compartiendo. Y vamos a tener un buen programa, ¿verdad, pastor? Así lo creo. Pues hoy, como James es joven, es un misionero joven, pues estábamos tratando de ver las inquietudes que puedan tener los jóvenes cristianos como tú, que han dejado familia, que dejan muchas cosas para poder dedicarse a la evangelización, para poder decirle a la gente que Jesucristo es el Señor. Entonces me gustaría mucho que pudieras darnos las inquietudes que tengas para ver cuáles son las inquietudes de la juventud, hoy que vienes representando pues a muchos jóvenes, ¿verdad?, que tienen inquietudes y preguntas que no pueden estar en este set, pero tú vienes representándolos, ¿verdad? Así que, James, buenas noches, yo estoy para servirte. Muy buenas noches nuevamente, pastor. Bueno, creo que como misionero, a veces tiende a encontrarse con bastantes personas, diferentes tipos de personas, como muchas personas que llevan otras religiones, entre comillas, ¿verdad? Y me han hecho siempre esta pregunta: ¿usted es cristiano o usted es evangélico? Y yo esta pregunta le hago a usted: ¿cuál es la diferencia de un cristiano y un evangélico, pastor? Bueno, todos sabemos que hay una religión que se llama evangélica, ¿verdad? Como todas las religiones, tengo que decirlo con mucho respeto, obviamente, de los que son evangélicos o profesan cualquier otra religión, porque nuestro interés jamás es golpear el corazón de nadie. Pero cuando hablamos de una religión, tenemos que entender que las religiones fueron fabricadas en la tierra, quizá con buenas intenciones, quizá con otras intenciones particulares, quizá egoístas, pero toda la religión, aunque lleve buenas intenciones, y que hay una frase muy común en nuestro caló de calle, es de que todas las religiones nos llevan a Dios. Y la verdad que esa es una gran mentira, y creo que la gente que profesa religiones comete el gran error de creer que la religión que profesa le puede llevar a Dios. Realmente ninguna religión, ningún credo nos puede llevar a Dios. Ninguna filosofía, por humanista que sea, nos puede llevar a Dios. Los hombres estamos separados por el pecado, y ninguna religión tiene la solución para poder destruir el pecado, que es lo que nos enemista con Dios. El único que realmente trajo la medicina y el remedio contra el pecado se llama Jesucristo. Pero Jesucristo no es un credo, no es una idea. Jesucristo es una persona con la que puedes hablar, con la que puedes compartir. Es más, es Dios, y como es Dios es omnipresente y se puede meter adentro de tu corazón. Entonces, cuando hablamos de religión, hablamos de profesar algún credo, algunas prácticas, creyendo que eso nos va a acercar a Dios. Y realmente el único que nos puede acercar a Dios, el único camino, la única verdad y la única vida se llama Jesucristo. Amén. Entonces, cuando nosotros los hombres entendemos que las religiones pues tal vez nos pueden transmitir un cierto tipo de moral, un cierto tipo de ética para caminar en la tierra, realmente lo que nosotros queremos no es solamente portarnos bien o caminar bien, lo que queremos es tener comunión con Dios. No es lo mismo portarme bien que tener una comunión con Dios. No es lo mismo ir a un lugar a cumplir cierto tipo de ritos que tener un contacto con Dios. Amén. Lo que nosotros queremos y lo que nosotros invitamos a la gente es a que salgan de la religión, incluso sabiendo que ninguna religión nos lleva a Dios, y que podamos conocer la persona del Señor Jesucristo. Y que tengan una relación personal. Tener una relación personal con Él, y no solamente tener una relación unilateral o unipersonal. Porque hay gente que cree, bueno, yo voy a hablar con Dios, yo voy a pedirle a Dios, pero un Dios que, pues quién sabe si oyó, o por la fe creo que oyó, pero que ese Dios nunca habla. Y realmente la diferencia de los ídolos y de Dios es que lo establece muy bien la Escritura, es que el ídolo tiene oídos fabricados tal vez muy delicadamente y muy bien hechos, los oídos de los ídolos, pero los ídolos, por más que la gente le clame, le grite, no le va a escuchar, porque el ídolo tiene oídos pero no oye, tiene boca y no habla. El Dios de la Biblia, el Dios nuestro, es un Dios que tiene boca y habla, tiene oídos y escucha, tiene manos y toca. Entonces, cuando nosotros realmente tenemos una comunión con Dios, Dios nos habla, nos visita, nos ministra, nos toca. Y en ese devenir, en ese diálogo que tenemos con Dios, que no es un monólogo, sino un diálogo, donde tú hablas y te habla,
donde de repente tú no estás hablando, pero Él te habla porque quiere hablarte. Entonces, hablamos de esa relación con Dios, esa relación íntima que todos los hombres deberíamos de tener. Yo siempre he creído que haber venido a la tierra solamente para hacer negocios, solamente para tener una profesión, solamente para haber tenido hijos, haber tenido una buena convivencia, incluso matrimonial, pero no haber tenido comunión con Dios, fue un desperdicio de vida. Fue realmente haber venido a la tierra a desperdiciar años de vida, creyendo que una buena vida era tener comodidades o tener religión o tener cualquier cosa. Realmente la vida plena se establece cuando tú tienes comunión con Dios. El tener comunión con Dios no es ausencia de problemas, sino es tener la solución a todos los problemas. El tener comunión con Dios no es ausencia de necesidades, sino saber que hay quien te suple necesidades o quien te da la sabiduría para poder suplirlas. Es decir, que la diferencia de una religión que jamás te va a llevar a Dios, a Jesucristo, es que Jesucristo te conecta directamente con el Padre. Amén. Jesucristo te conecta a una relación con papá, un Padre que es amoroso, cariñoso, a veces consentidor, a veces muy misericordioso. Amén. Y lleno de gracia. Creo que esa es una de las diferencias grandes que hay entre profesar una religión y tener una comunión con Jesucristo. Es totalmente diferente. El que tiene comunión con Jesucristo, él es un cristiano. Él sí es un cristiano. Fíjate que en el diccionario de la Real Academia Española definieron que cristiano era el que creía en Cristo. Pero eso lo definió la Real Academia Española a su libre albedrío, o por la influencia de la religión que en ese tiempo predominaba. Pero realmente eso es falso. Cristiano no es el que cree en Cristo, porque tú puedes ver a cantidad de demonios, o mejor dicho, a todos los demonios que creen en Cristo. El apóstol Santiago escribió en su carta, afirmándonos que los demonios también creen y también tiemblan cuando hay en el nombre de Jesucristo. O sea que como que son más creyentes los demonios que muchos cristianos, o muchos evangélicos, sí, o muchos de otra religión. Y son más temerosos quizá los demonios cuando oyen el nombre del Señor que muchos que profesan una religión en la tierra. Pero eso no los hace nuestros hermanos. El hecho de que los demonios crean en Jesucristo y tiemblen, eso no los hace cristianos. Entonces tenemos que aclarar que cristiano no es, como definió la Real Academia Española, el creyente de Cristo. Realmente cristiano significa ungido. Y creo que todos los que conocemos la Biblia sabemos que la unción la da el Espíritu Santo. Y la unción del Espíritu Santo nos la otorgan el día que creímos en Jesucristo y Él entró a nuestra vida. ¿Quién es un cristiano entonces? Es un ungido, el que tiene la unción del Espíritu Santo. Ese es un cristiano. Esa unción te guía, esa unción te redarguye, esa unción cuando no andas caminando bien te dirige, te orienta, te reorienta. Esa unción es la que te dice que es bueno y que es malo. Amén. Esa unción es la que te va a dar normas de vida, pero es la unción, porque te va a decir que es agradable y que es desagradable a Dios. Entonces creo que diferencias entre un evangélico o cualquier otro profesante de religión con un cristiano, con un ungido, hay diametrales diferencias. Sí, hay mucha diferencia y me he dado cuenta en todo lo que usted me decía, en que ser cristiano es como Cristo vive en mí, o sea, ya Jesús vive en mí. Cuando uno le abre las puertas de su corazón a Jesús, Él viene a morar en uno. Entonces, ¿qué es lo que uno tiene que sacar a mostrar si uno dice ser cristiano? Y muchas veces nos ponemos el letrero, pastor, de cristianos. Aquí, cuando realmente demostramos que queremos ser cristianos, no lo podemos hacer porque no tenemos todavía lo que Jesús tiene. ¿Qué es lo que tiene Jesús? Amor, paz, benignidad, gozo, templanza, que son los mismos de los frutos del Espíritu Santo, pastor. Ahora, muchas personas a veces dicen, fíjese que yo no tomo porque soy evangélico y mi religión no me lo prohíbe. Pues creo que no es que sea una religión, como decíamos, es una relación. Entonces esa relación va a hacer que yo no haga y actúe mal, porque lo que quiere que Dios haga es la voluntad de Él, lo que está en el corazón de Él, ¿verdad, pastor? Bueno, mira, vamos a poner una claridad, quizá en la persona de Jesús, que es el modelo de creyente. Cuando Jesús vino a la tierra, estaban varios grupos religiosos, había muchos grupos religiosos. Te puedo citar a los fariseos, te puedo citar a los saduceos, a los herodianos, a los esenios,
habían varias comunidades religiosas. La gran pregunta es, Jesús, ¿a cuál de todas esas religiones perteneció? Y la respuesta es sencilla, a ninguna de ellas. El Señor no se identificó como fariseo. El Señor no se identificó como saduceo, ni como herodiano, ni como celote, ni de ninguno de los grupos que existían en ese tiempo. Jesús sencillamente empezó a enseñarnos una relación con Dios. Una relación tan estrecha con Dios que incluso hasta la forma de orar de Jesús era diferente a la de todos los religiosos. Porque los religiosos tienen una fórmula para orar. Establecen un tiempo, si no oras más de una hora, tú estás mal. O si no ayunas 40 días y 40 noches en tu vida, tú no eres un buen cristiano. O sea, el religioso establece tiempos, establece formas de hablar con Dios. En cambio, el cristiano no tiene una fórmula para poder hablar con Dios, ni tiene un tiempo específico, ni tiene un día específico. El cristiano vive de continuo en comunión con Dios. Amén. Y lo está metiendo en todos los actos de su vida, lo está metiendo como el centro de los actos de su vida. No solo lo está incluyendo, sino que lo hace Señor y dueño de su vida. Hablemos de Jesús entonces. Mira, Jesús, Él tuvo una vida tan normal como todos los seres humanos. Fue niño, jugó, creció como adolescente en sabiduría, en gracia para con Dios y los hombres. Pero podemos ver que cuando Él ya está en el ministerio, ya es un pastor, es un apóstol. Jesús, fíjate que Jesús tenía una vida tan común que tenía vida social. La Biblia dice que Jesús fue a la boda de Caná y obviamente iba a otras reuniones sociales. Él tenía una vida social normal. Él no fue una asceta que se encerró en una cueva, que se encerró en un convento, en un monasterio, porque ahí iba a estar lejos y retirado del pecado y de la mundanalidad. No, Jesús caminó entre la sociedad, fue a eventos sociales. Incluso caminó con prostitutas, anduvo sí, con los cobradores que en ese entonces se le conocía como ladrones. Y te imaginas el golpe y el choque que ocasionó Jesús cuando se junta con borrachos y prostitutas. Y los religiosos prohibían eso y ellos creían que eran mejores y que como eran mejores, impolutos, santos, inmaculados, no podían platicar con un publicano, y Jesús se sienta a platicar con los publicanos y se sienta con los borrachos. Claro, ¿dónde radica el asunto entonces? El problema no es si voy a una reunión, el problema no es si tengo algunos compañeros que no son de la fe de Jesucristo, incluso hasta que tengan prácticas inmorales. La situación estriba en cómo me comporto cuando estoy con ellos. En cómo, porque, bueno, ya si vamos a estar salud, y ya todo mareado y ebrio, como los ebrios, obviamente ahí va a haber un problema grande. Si yo me voy a volver mal hablado con los mal hablados, si alguien se va a prostituir con las prostitutas, eso ya cambia. Exacto. Jesús caminó en medio de ellos y jamás pecó. Y jamás falló. Eso te dice que no, el problema no está con quién te relacionas, sino cómo te relacionas con ellos. La decisión creo que está en uno. O sea, yo voy a decidir cómo comportarme con mis amigos o con las personas que yo quiera estar, ¿verdad? Desde luego. Mira, un cristiano hasta en la forma de hablar se le denota. No sé si te ha pasado a ti que de repente vas a un círculo social. Obviamente no vas con una playera que dice soy cristiano, danger, aquí hay un cristiano. No, tú no pones eso. Sencillamente lo que haces es que vas y te paras en un lugar y la gente empieza a notar en tu comportamiento, en tu forma de hablar, en tu forma de reír, en tu forma de vivir la vida, que tienes algo diferente. Y te lo dicen. Creo que a muchos nos han dicho eso. Usted tiene algo diferente. Y rápido le preguntan, ¿de casualidad usted no es cristiano? Sí, ¿de casualidad usted no va a una congregación cristiana? Ahora, ¿dónde saca la gente eso si uno no tiene un rótulo? De repente alguien dice una mala palabra y se tapa la boca. Ay, perdón. ¿Por qué si tú no tienes un rótulo donde diga prohibido hablar malas palabras cerca de este inmaculado hombre? Jamás. Sí, es cierto. Pero el comportamiento que tú tienes, la forma como ves la vida, cómo la compartes y cómo la disfrutas, hace la diferencia. Mira, yo he estado en bodas de hermanos donde hay eventos sociales, ¿qué te puedo decir? Donde hay una fiesta, vaya. Hemos estado y te aseguro que los cristianos somos más felices, más alegres y tenemos actitudes de más gozo que la gente que es mundana, que solo se sienta en una mesa a tomar y que creen que solo tomando y ya mareándose van a estar felices y hablando sandezas van a estar felices. Lo hemos probado.
hemos probado, estando en reuniones sociales, los cristianos somos mucho más felices porque tenemos la razón para ser felices. Tenemos la comunión con el Padre, tenemos la presencia de Dios. Exacto. Eso es lo que nos hace diferentes. Amén. No nos hace diferentes que digamos, no gracias, no tomo porque soy cristiano. No gracias, no hago esto porque soy cristiano. Pues entonces, ¿para qué vas? Sí. Jesús fue a una boda, pero no como un puritano, no como una persona desadaptada a lo que estaba viviendo. Sencillamente no hubiera ido. Él fue a disfrutar lo que había en la fiesta de la boda de Caná. Incluso cuando hubo necesidad De hacer el vino. de hacer el bien. Y lo hizo. Y el agua la transformó en vino. Yo veo a Jesús, un cristiano, que es el modelo de cristiano, donde no tiene por qué abstraerse de las cosas, sino que vive entre las cosas sin contaminarse. Es como Dios. Mira, yo te puedo decir que Dios está en todo lugar. El que a mí me diga que Dios no está en una cantina, por favor, que me lo pruebe por la Escritura. Pero Dios está en todo lugar. Claro, no en todo lugar se manifiesta, ni en todo lugar está agradado. Eso sí es cierto, hay que aclararlo. Pero yo te aseguro que Dios está en una cantina, en todas las cantinas de esta ciudad, y Dios no está contaminándose. Y ahorita va a ir a hacer un sacrificio para descontaminarse porque entró a la cantina. No es así. Nosotros los cristianos tenemos la vida de Dios, la vida Zoé. Acuérdate que la Biblia habla de dos tipos de vida, bios y zoe. Y el bios es la vida biológica que tenemos todos, la respiración, que la puede tener un animal, un gusano, la puede tener un ratón, como la puede tener un oso panda o lo que sea. Y nosotros tenemos esa vida bios. Pero Dios, cuando Jesús entra en nuestro corazón, nos mete la vida zoe, la vida del espíritu. Y eso es lo que nos hace caminar en medio de toda esta tierra sin contaminarnos, porque tenemos la vida zoe. Claro, si un cristiano le abre la puerta al pecado, si un cristiano le abre la puerta a la maldad, a la injusticia, esa ya es otra cosa. Pero tenemos que tener claro que entonces el cristianismo es caminar en la calle, caminar en las actividades normales, pero la diferencia la hace la santidad que tenemos, la forma de hablar, de cómo decidimos, de cómo reaccionamos, de cómo accionamos, de cómo dejamos de hacer algunas cosas. Y eso es lo que establece realmente el verdadero cristiano. Entonces, fíjate que te voy a decir algo que a lo mejor va a chocar con la mente de alguno, pero hasta en muchas iglesias hay demonios, adentro. Te voy a poner un ejemplo. Jesús un día se fue a meter a una sinagoga. La sinagoga era de gente que se supone que era la más santa de toda la tierra, y ahí estaba el principal de la sinagoga. Y dice que Jesús se paró, le dieron el tiempo para leer el rollo y hasta para predicar. Pero cuando Jesús se subió al estrado, vio que había un hombre endemoniado que no se perdía ningún culto. Y dice que la mano la tenía seca. Pero Jesús logró ver que esa falta de motricidad en el brazo era debido a que había un demonio dentro de ese hombre. Entonces dice que Jesús, viéndolo, reprendió al espíritu inmundo y le dijo: sal de ese hombre. Y el espíritu inmundo salió de ese hombre. Cuando ese demonio sale, el hombre recobra la motricidad y alaba a Dios. Pero ahora escucha, ¿dónde estaba el endemoniado? Estaba como de costumbre en la sinagoga. O sea que el endemoniado llevaba el culto al demonio, llevaba a oír la Biblia al demonio. Y si cantaban coros, pues ahí cantaba coros el demonio junto con el que estaba endemoniado. Bueno, ¿qué te quiero decir con esto? Que incluso hasta en las iglesias podemos encontrar contaminación. Exacto. ¿Acaso no hay cizaña juntamente con el trigo? ¿Acaso Judas no convivió con los discípulos y Satanás ya estaba dentro de él? Bueno, con eso te quiero decir que podemos estar incluso en medio de endemoniados y de demonios. Pero si nosotros no tenemos la puerta abierta, si nosotros no abrimos con nuestras palabras, con nuestros oídos, con nuestras actitudes, acciones, decisiones, las puertas al enemigo, el enemigo no puede hacer nada contra nosotros. Amén. La Biblia dice que el diablo anda como león rugiente alrededor nuestro. Mira dónde está el diablo. Mira dónde están los emisarios de las tinieblas. La pregunta es, si el diablo anda como león rugiente alrededor nuestro, ¿por qué no nos destruye? ¿Por qué no nos hace daño? Muy sencillo, porque no le tenemos puerta abierta. Eso Amén. sí, si el cristiano aportilla el vallado, eso sí, si el cristiano se descuida, entonces le puede morder la serpiente. Entonces sí va a tener problemas, porque ese león rugiente no está jugando. Por eso hay una frase que me gusta mucho: no juegues a ser cristiano, porque el diablo no está jugando a ser diablo. ¿Verdad? Wow, sí, qué tremendo ver todo lo que quizás nos puede suceder
cuando nosotros abrimos muchas puertas, pero creo de que cuando uno realmente dice ser cristiano y profesar todo lo que uno cree, estaba pensando en todo lo que usted me está diciendo, en que un cristiano es aquel que vive lo que Jesús vino a vivir aquí a esta tierra, y junto con la palabra. Entonces, haciendo un rema en nuestras vidas, eso creo que abarca todo lo que es un cristiano, y todo lo que usted nos estaba comentando, creo de que es aquello que muchas veces nos va a impedir, el Espíritu Santo nos va a impedir hacer cosas indebidas, cosas que uno quizás iba a hacer, o bueno, a veces siempre tendemos a ver cosas que no queríamos ver y decir, ya la arruiné, pues ahora ¿qué me va a pasar? Y creo de que todo eso lo abarca el amor de Jesús, como le decía anteriormente, los frutos que el Espíritu Santo da, el amor de Jesús, todo eso viene a cubrir esa multitud de pecados. Y eso de lo que usted decía de que si Jesús está en una cantina, yo creo que también está ahí en esa cantina. Bueno, de hecho hay gente que se ha salvado en las cantinas. Exacto. Yo conozco testimonios de personas que ya hastiadas del alcohol y de ver que no encuentran nada dentro de la cantina, han tomado la decisión de convertirse a Jesucristo. Amén. Y el Señor Jesucristo nos dice, ¿sabes qué? Primero sal de la cantina y luego te salvo. Hay testimonios de gente que se ha salvado en lugares así. Mira, el tiempo realmente es muy, muy, muy breve en televisión, pero me gustaría poner quizá otro ejemplo, sí, como para que pudiéramos entender la diferencia de un verdadero cristiano. ¿Sabes qué es lo que pasa? Y de un evangélico religioso. Mira, lo que pasa, y lo digo con respeto, no, yo no quiero golpear el corazón de nadie. Pastor. Pero mira esto, mira este ejemplo. ¿Qué pasa con un cristiano evangélico que solamente tiene religión? Lo que hace es de que llega, lo voy a poner de esta manera, lo voy a graficar aquí, sí, va con su enchufe religioso, y ya llega a la iglesia y lo conecta, como que en la silla estuviera el enchufe, ¿va? Entonces lo enchufa, y enchufa ¿cómo se llama? Su cable, y entonces ya empieza, si aplauden, pues aplauden, si danzan, pues danza, si levantan la mano, si es con himnario o es cantado nada más. Entonces mira, el cristiano llega, se enchufa, como que tuviera un enchufe la silla, y entonces la persona empieza a conectarse con Dios. Si en su iglesia aplauden, pues aplaude. Si en su iglesia usan himnario, usa el himnario. Si en su iglesia repiten ciertas cosas, las repite. Y ahí hasta pone cara de ángel, levanta la mano, parece que fuera a ser arrebatado al cielo. Hasta las genuflexiones de rostro, de corporales, son de santidad. Pero ¿qué pasa? Termina el culto, wow, después de oír el gran mensaje donde se impactó por la palabra y dijo amén y toda la cosa. De ahí, como terminó el culto, entonces como que se desenchufa, enrolla su cable, se lo mete y ya sale a una vida normal, a una vida como que nunca hubiera oído la palabra, como que nunca hubiera adorado al Dios del cielo, como que nunca hubiera tenido comunión con Dios. Y entonces esa es la gran diferencia de un religioso a un verdadero cristiano nacido de nuevo. Porque un cristiano nacido de nuevo no se enchufa en los cultos. De hecho hay mucha gente que dice, mire, estoy algo desanimado, no habrá un retiro por ahí para cobrar fuerzas, me siento un poquito ya como que debilón, como que ya me estoy apagando. Exactamente, entonces me estoy apagando, entonces no habrá por ahí un culto de esos de avivamiento para volver a encender mis emociones. Realmente la persona que vive así no es un verdadero nacido de nuevo, porque el nacido de nuevo no depende de las circunstancias religiosas para estar encendido. Está encendido cuando no están las circunstancias religiosas. En todo tiempo. En todo tiempo. Exacto. Mira, te pongo este ejemplo más. Esta gente, y hay muchos lamentablemente, yo me los encuentro en la calle, mire, pastor, ¿cuándo en su iglesia va a haber un retiro? Porque yo siento que ya necesito un retiro para avivarme, porque ya estoy muy mundano, ya estoy muy carnal. Entonces vive de emociones, vive de retiro en retiro, de domingo en domingo, y eso no es así. Exacto. Me llama la atención David. David dice, yo me alegré con los que me decían, vamos a la casa de Jehová. Oye, yo me alegré con los que me decían. Quiere decir que antes de llegar a la iglesia ya estaba alegre. Exacto. Antes de llegar a la iglesia ya estaba encendido. El problema de mucha gente es que quiere llegar a encenderse a la iglesia, cuando el fuego lo tenemos que llevar desde la casa. Me llama la atención Abraham. Acuérdate que Abraham, cuando iba a hacer el sacrificio de su hijo Isaac, dice que Isaac le dijo, papá, ya llevamos la leña, llevamos el fuego de la casa.
Y esa es una gran figura para que entendamos que para hacer culto y sacrificio a Jehová tenemos que llevar la leña, el fuego de la casa. Uno ya va encendido desde la casa porque ha tenido comunión con Dios en la mañana, en la madrugada, en la noche anterior, porque Exacto. vivimos de una relación con Dios, de una Amén. comunión con Dios y no de momentos emocionales, emotivos o de recogimiento en una congregación. Amén. Entonces creo que tu pregunta muy oportuna, ¿qué diferencia puede haber entre un religioso evangélico y un cristiano de verdad? Creo que en algo creo que estamos aclarando. Sí. Y no sé si lleno las expectativas, pero el tiempo se nos ha ido y esperamos tenerte el día de mañana para los próximos programas de esta semana. Y la verdad, amados televidentes, un gusto que nos reciban en su casa. Para mí es un privilegio que ustedes nos dejen entrar en este programa Joyas Eternas, presentado por Ministerios Ven Señor Jesús. Entonces, mis amados televidentes, James, gracias por haber estado con nosotros en este programa y que Dios te bendiga. A usted muchas gracias por permitirme estar aquí, es un gran privilegio. Ahí siempre estamos al pendiente de sus prédicas de todas las noches, así que gracias, pastor, y que todas las personas que nos estén viendo tengan muchas bendiciones y declaramos de que viene algo grande para cada uno de ellos. Gracias.